Buenos días, hermanos, bienvenidos otra vez el día de hoy, 2 de julio de 2017, aquí en la Iglesia Cristiana de Machala, para seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Hoy día continuamos con el ciclo de enseñanza sobre el llamamiento de Dios, el llamamiento específico. En el día de hoy vamos a topar ese tema, el cual va a ser expuesto por nuestro hermano Ponciano Alba. Antes de ello, hermanos, agradeciéndole al Señor que nos haya, en primer lugar, dado la salud, la gracia, paz y gozo que lo hace a través del Espíritu Santo. Que haya sido en todos estos días de enseñanza a través de su palabra, que Él nos haya guiado por el camino correcto, que nos siga estando firme en su evangelio, porque en este tiempo hay muchas doctrinas, falsas doctrinas, que entorpecen el caminar de las personas o de los hombres que siguen los caminos del Señor. Vayamos a enriquecernos el día de hoy con la palabra de Dios. En el evangelio de la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 4, dice la palabra de Dios el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Hermanos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, esta es la palabra de hoy. Que la enseñanza que nos tiene manifestada nuestro Señor a través de sus sagradas escrituras nos llene, nos siga complementando, nos siga alimentando a nuestro espíritu, porque necesitamos todos los días de seguirnos alimentando de su palabra, para nosotros continuar y seguir en este camino tan largo, eterno, pero no difícil, si ponemos nosotros de nuestra parte y que sea la voluntad de nuestro Señor, cuando en algún momento se vaya adheriendo a esta iglesia nuestras familias. Gracias, paz y gozo de parte de Dios Padre y Jesucristo nuestro Salvador. Paz también, gracia y gozo para todas las iglesias que en este momento también están conectadas a través de estas redes sociales. Hermanos, bienvenidos. Y antes de entrar de lleno al tema, alabémonos al Señor, porque toda la honra, gloria y alabanza sea para Él el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, hermanos, una vez de haberlo alabado al Señor, vamos a dar paso a nuestro hermano Ponciano Alba para que nos dé el conocimiento a través de la palabra sobre el llamamiento específico. En este caso, el día de hoy vamos a ver sobre el llamamiento específico a los patriarcas. Hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con el nuevo ciclo de enseñanza que nos ha preparado el Señor para el día de hoy. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el llamamiento específico. Como anteriormente pues habíamos hablado sobre el llamamiento universal, prácticamente pues la característica de ese llamamiento es que Jehová llamó al pueblo de Israel y a todos nosotros al arrepentimiento. Pero acá, en el llamamiento específico, Él lo hace notar otro tipo de llamamiento
a más del el llamamiento al arrepentimiento. Bien, como sabemos, hermanos, que Jehová es un Dios de orden, tenemos que, como para entrar en detalle, tenemos que iniciar desde el primer libro, que es el Génesis. Entonces, nos vamos y nos dirigimos a Génesis 1, capítulo 1, y dice lo siguiente: la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Entonces, hermano, con esto, pues, nuestro Padre Jehová comenzó a hacer la creación de todo lo que es el cielo y lo que es la tierra, incluyéndolo al hombre, Adán y Eva, en la cual Él incluso le dijo a ellos que se fructifique y multiplicar. Sí, eso lo encontramos en el versículo 27. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreará en los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, hermano, prácticamente Él creó todo. Pero anterior a eso, a la creación, creó a los ángeles. Ellos ya estaban, ya existían, los ángeles. En el capítulo 2 nos demuestra qué es lo que pasó el séptimo día. O sea, Él creó a toda la tierra y a todas las cosas que existían en la tierra en 6 días, y el séptimo día Él lo santificó. Y en el versículo 2 lo indica: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Por eso, hermano, que el séptimo día pues se lo considera como un día de reposo, porque el Señor lo creó de esa manera. Continuando eso, hermano, una vez que ya Jehová puso al hombre en el huerto del Edén, ¿sí?, y le indicó incluso que del árbol de un costado podía comer, el otro costado, que es el libro de la vida, el libro de la vida, el árbol de la vida, también lo podía hacer, pero menos el árbol del medio. El árbol del medio, que significaba la ciencia del bien y el mal. De ese no vas a comer. En caso de comerlo, tú vas a morir. O sea, ahí vemos, hermanos, que Dios le da una orden a Adán y Eva. Le pone condiciones para que pueda vivir. Pero lamentablemente en el paraíso, en el huerto del Edén, estaban otras criaturas. Estaban los ángeles. Lamentablemente es así, porque los creó primero. Y uno de ellos, que ya sabemos quién es, Satanás, con su orgullo trató de ser igual que Dios. ¿Sí? Entonces le entró a él en su corazón, y aprovechando de la situación, él comenzó a actuar, y lo hizo por medio de Eva, porque Eva sabía y Adán sabía de que no podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿a qué vino el diablo? Justamente a eso, a mentir, a influenciar a la persona. Y por medio de la serpiente le habla a Eva, Eva come y le da a su esposo Adán, también come, y a ellos se le abrieron los ojos y entró el pecado al mundo. Entonces, posterior a eso, Jehová llama, ¿a quién llama? Al hombre. Y eso lo vemos
en el versículo 3 del 9 al 10. Fíjense, hermano, es al hombre que llama a Jehová. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Y el hombre le respondió. Entonces ahí comenzó a justificarlo. El hombre le dijo: no, si la mujer que tú me diste. La mujer le dijo: no, si la culebra, la serpiente me engañó. Si quisieron justificar. Posterior a eso, pues, Jehová maldijo a la serpiente. A la mujer también le dijo que en su preñez tendrá muchos dolores. Y al hombre también le dijo de que comerás con el sudor de su frente. Y lo expulsó del huerto. Y el huerto lo dejó, se puede decir, resguardado con los espíritus. Y de esa manera pues entró el pecado al mundo por medio de un hombre. Nuevamente pues ahí viene producto de esa desobediencia, viene el pecado. Nace Caín en Abel. Nosotros sabemos, hermanos, que Caín mató a Abel, producto de ese pecado. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación a eso. Nos vamos al capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hubieres, no será enaltecido, y si no hubieres bien, el pecado está a la puerta de todo esto, y tú te enseñorearás de él. Mire, Jehová lo previnió a Caín. Le dijo: mira, ten cuidado, vayas en ti progresar la ira y vayas a actuar. ¿Y qué pasó con Caín? No le obedeció. Igual él hizo y mató a su hermano. ¿Sí? Posterior a eso, hermano, Adán tiene otro hijo con Eva, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto que nos indica, hermano, de que comenzó la tierra a llenarse, porque ya hubo la orden de Jehová hacia ellos, que le dijo: fructificar y multiplicar. Entonces vinieron las generaciones de Adán, y se comenzó a llenar la tierra. Tal es el caso de que se llenó tanto y vino la maldad en los hombres, y eso lo encontramos en capítulo 6, versículo 1. Pero mejor vamos a leer 6, 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta los reptiles y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero dentro de esos hombres se encontraba Noé. Y en el 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Como tenía esa intención y la hizo de eliminar a toda criatura viviente en la tierra, le ordenó a Noé
que construyera una arca, con la finalidad de que, se salve él y su familia, su esposa. Total, tuvieron 8 personas, 4 mujeres y 4 varones, porque él iba a mandar un diluvio. ¿Sí? Él iba a mandar un diluvio con la finalidad de eliminar a todos, ¿no? Y eso lo vemos en el capítulo 7. El diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces comenzó Noé a meter a su familia y a sus animales, con la finalidad de que, como Jehová le había dicho que iba a haber un diluvio, ellos se salven. Una vez que Jehová vio que todo se había cumplido de acuerdo con lo que le había dicho a Noé, él cerró la puerta de la arca y vinieron las lluvias. El Señor abrió las cataratas del cielo y cayó la lluvia por 40 días y 40 noches, y la tierra se inundó y solamente flotaba el arca. El arca flotaba. Entonces eso fue, ese tiempo de duración de las aguas fue por 150 días. Y Jehová se acordó de Noé. Y eso lo vemos en el capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces las aguas comenzaron a disminuir, se secó la tierra, y él de igual manera le ordenó a Noé que saliera de la arca. Y eso lo vemos en el capítulo 9, versículo 1. Dice: pacto de Dios con Noé. Dijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Comenzó nuevamente, ¿no? Ya le ordenó que tenía que multiplicarse, fructificarse y multiplicarse. Entonces ahí viene un nuevo pacto que hace con los seres vivientes. Capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, en el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. Ese es el pacto, hermano, que hizo Noé Jehová con Noé para el resto de la humanidad, ¿no? Y ahí nuevamente comenzó, en base a esas generaciones, comenzó a multiplicarse en la tierra. Y es ahí los descendientes de los hijos de Noé. Y dentro de ellos pues está Lamec, que fue el papá de Abraham. Eso en el capítulo 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y ahí murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces ya aparece en escena Abraham. Aparece Abraham, después apareció Isaac,
y después Jacob. Entre los tres hermanos que son patriarcas, hay situaciones que se parecen. Por ejemplo, las esposas de ellos venían de la parte del norte, de Aram. Las tres esposas de Abraham, primeramente se llamó Sarai y después Sara, eran de ahí. Igual, Isaac, la mujer de él le trajeron de ese sitio, que se llamó Rebeca. Y la de Jacob, que se llamó Raquel. Y todas tres fueron estériles. Y mediante el pedido que ellos le hizo a Jehová, le concedió un hijo. Por eso que conocemos a Isaac. Abraham, una vez que le cambian el nombre a Abraham, y de Sarai pasa a Sara, le dio un hijo, Jehová, que nació Isaac. Después Isaac de igual manera oró para que Rebeca tenga hijos. También le concedió y nació ahí Jacob y Esaú. Nacieron dos hijos. Y el mensaje para los tres era el mismo. ¿Cuál fue el mensaje? De bendecirlo y engrandecerlo como nación. E incluso lo comparó como que la generación de ellos iban a ser como las estrellas, como la arena del mar. O sea, bastante gente. Y eso tuvo lugar en Jacob, porque él tuvo 14 hijos tuvo él, pero 12 que conformaron la tribu de Israel, ¿no? Entonces, Jacob tuvo 4 mujeres. Él de igual manera fue a conseguirla allá en tierra de Abraham, en la parentela de él. Y el suegro de él le hizo trabajar 7 años por Raquel, pero lamentablemente él lo engañó y decía: no, yo no te puedo dar la menor, tienes que llevarte la mayor, que en este caso fue Lea, y la sirviente de ella, que era Silpa. Después él trabajó 7 años más para que le entregue a Raquel, y efectivamente así se dio. Le dio a Raquel con una sirvienta que se llamó Bila. Pero producto de eso tuvo que trabajar 6 años más, pero igual él se vino con todo su personal, hablemos así, a Canaán. Entonces prácticamente Jacob tuvo 4 mujeres. Lea le dio 6, la sirviente de Lea le dio 2, que es Silpa. Raquel, como era estéril, solamente le dio a 2, José y Benjamín. Y la sierva de ella, que es Bila, le dio 2. Entonces completa las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, como había esa bendición de Dios, de de Jehová, en multiplicarlo, de ahí prácticamente van a crearse las 12 tribus de Israel. Ahora es muy importante, hermano, considerarlo a José, porque José viene a ser el vínculo para que el pueblo de Canaán vaya a Egipto, porque recordemos que José era, se puede decir, el engreído de Jacob. Lo quería bastante. ¿Por qué lo quería? Porque él, cuando se iba a pastorear, él le contaba lo que hacían los hermanos, que tenían mala fama. Entonces se llegó a encariñar bastante, pero a él lamentablemente por los hermanos lo aborrecían, y más aún cuando él soñó, tuvo 2 sueños él, y ese lo encontramos en el 37:5.
Génesis 37:5, dice la palabra del Señor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. Y él le dijo: oía ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban los manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Eso le significaba, y lo dice en el 8, y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y ahí viene y tiene otro sueño. Y en el 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinarán a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Bien, hermano, es un sueño que al transcurso de los años se hizo realidad. Se hizo realidad. Entonces él también tuvo otro sueño. O sea, debido a ese sueño que lo tenía en su mente, a futuro se hizo realidad, porque él fue el administrador, el brazo derecho del faraón. Pero veamos los otros sueños que tuvo José. O sea, todo lo que él hacía le iba bien. Y él fue a parar a la cárcel porque la mujer de Potifar quiso abusar de él. Y esta señora lo acusó que había abusado de ella. Y fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel se topa con dos personas. El copero y el panadero. Eso lo encontramos en el 49. Hermano, es importante destacar eso porque en verdad lo que él soñaba, todo lo que él soñó se hizo realidad después, ¿no? En el 49. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José en la cárcel y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella, como me brotaba, arrojaba sus flores, viéndome a mudar a su racimo de uva. Bueno, le contó. ¿Qué es lo que pasa? De que al copero lo había echado a la cárcel porque el faraón había tenido rabia y lo echó. Y José le dijo: no te preocupes, que el faraón te va a llamar y te va a devolver tu cargo y tú vas a seguir trabajando. Y el panadero también le dice: ¿cómo es el mío? No, dice, tú vas a tener problemas porque el faraón te va a ahorcar, te va a matar. Y ellos se turbaron, dijeron: ¿cómo es eso? Y efectivamente, hermano, posterior a eso se dio esa situación. Y por medio del copero, cuando el faraón tuvo también sueño y que nadie le podía descifrar sus sueños, incluidos los magos y los adivinos que había en Egipto, el copero se acordó de José y le contó al faraón y le dijo: bueno, está bien, tráemelo a José para que me descifre lo que yo he soñado. ¿Y qué soñó el faraón? Eso lo encontramos en el 41.2, para que ustedes suban. Sino que yo para ganar tiempo lo voy a mencionar. ¿Qué había soñado el faraón? Que dice que había visto, le voy a hacer más específico, había visto un grupo de vacas gordas
bellas. Y después otro sueño, había visto un grupo de vacas flacas. Entonces José le interpretó ese sueño y le dijo: Faraón, usted va a tener 7 años de abundancia. Eso representa las vacas gordas. Y las vacas flacas representan 7 años de sequía. Entonces el faraón, viendo que nadie le podía interpretar eso sino José, se admiró y le dijo: bueno, para almacenar los 7 años de abundancia, ¿habrá alguna persona que se pueda hacer a cargo? No, solamente él, y nos nombró en ese momento administrador. Y le dio disposiciones ante el pueblo. Y le dijo: el único que te va a mandar soy yo. Después de mí está vos, para que tú administres los granos en los años de abundancia. Entonces efectivamente se dio eso y lo reconoció ante el pueblo. Y le dijo: bueno, José va a ser de aquí en adelante mi brazo derecho. Así, en otras palabras, para darme a entender, ¿no? Y eso se dio, hermano. Eso se dio. Entonces de ahí viene, terminaron los 7 años de abundancia y vino los 7 años de escasez. Y comenzó a sentirse en toda la tierra el hambre. No había que comer. Y la gente iba a comprar a Egipto. Iba a comprar. E incluso los hermanos de él, de Canaán, fueron a comprar a Egipto. Pero ellos no sabían que José era el administrador. E incluso ni se habían acordado de ese sueño que le dijo José. Entonces en el 43 lo indica, ¿no? Los hermanos de José vienen por los alimentos. Y ahí sucede lo que nosotros sabemos, ¿no? Que ellos llegaron, José se contentó al verlo, lo atendió bien, le dio vestimenta, le dio comida, y con la condición de que dejaran a uno de sus hermanos para que ellos puedan regresar y que lo traigan al hermano Benjamín. Esa fue la condición. Cuando ellos llegaron allá donde Jacob, revisando todos los sacos, y ellos encuentran que el dinero estaba en el saco, o sea, no le había cobrado. Y ellos se sorprendieron porque pensaban que era algo malo, ¿no? Nuevamente el hambre se fue, conforme iba pasando el tiempo, el hambre se iba acentuando en Canaán y en todas partes. Entonces nuevamente ellos tenían que bajar a comprar a Egipto. Pero con la condición de ¿qué? De que Jacob le diera a Benjamín. Entonces él sintió tristeza. Dice: pero ¿cómo es posible? Si ya lo perdí a José. Si Simeón está allá en Egipto y ahora me pide a Benjamín, ¿con quién me quedo? Porque él amaba bastante a los hijos de Raquel, o sea, José y Benjamín. Pero José estaba en Egipto y lo tenía Benjamín. Pero entonces él tomó una decisión y dijo: bueno, está bien, nosotros tenemos que subsistir, tenemos que comer, vayan a verlo. Y se fue con Benjamín. Entonces en el 43 dice: los hermanos de José regresan con Benjamín. Y ahí continúan otros hechos. Y después José se da a conocer a los hermanos. Los hermanos se sorprendieron y no sabían qué hacer. Sentían mucha pena, mucha tristeza por las cosas que a él le habían hecho. Y ahí aprovechó prácticamente José y le dijo a los hermanos que lo vayan a ver al papá, que él iba a hablar con el faraón para que le dé un sitio donde vivir. Entonces Jacob y su familia parten a Egipto, dándole desde luego toda la facilidad del caso. Mire qué influencia tenía José, que lo que él decía el faraón le cumplía. Le pidió, o sea, para movilizarse ellos, le pidió todo y el faraón le dio.
y fue a ver a su familia y lo trajo. Por eso en el 46 dice Jacob y su familia a Egipto. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Esas son las personas que llegaron a Egipto con Jacob, ¿sí? Y el 27 dice, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. O sea, completaron, prácticamente eran toda la familia de Jacob. Miren, hermano, ¿por qué le destaco esto? Porque esa es la cantidad que entró a Egipto, 70 personas. Y ellos cuando salieron como cerca de 700.000. ¿Cómo se multiplicaban ellos, no? Ya, y eso justamente vamos a ver. Entonces, Jacob y su familia fue presentado al faraón y fue bienvenido y le designó un lugar para ellos. ¿Por qué? Porque en Egipto como que estaba prohibido pastorear las ovejas, no era agradable. Entonces él le asignó un sitio para que ellos vivan. Sucedieron esas cosas y de esa manera pues nosotros terminamos el libro de Génesis con esos sueños de José. Por eso es muy importante ponerlo a José, a pesar que Jehová siempre estuvo con él, porque todo lo que él hacía florecía, hablemos así, le iba bien y le fue bien, hermano. Incluso de acuerdo a los sueños se les cumplieron a él, porque miren, él prácticamente fue el segundo después del faraón y se convirtió prácticamente en un rey. Entonces, ¿qué pasó? Los hermanos tuvieron que arrimarse a él. El papá y la mamá tuvieron que depender de él. Y mire, y los sueños se cumplieron. Lo mismo del faraón, lo mismo del copero y del panadero. Se dieron. Entonces son visiones que Jehová le puso a José y se le dijo. De esa manera pues terminamos Génesis y nos vamos a Éxodo 1. O sea, ya estando el pueblo de Israel, ¿sí? Jacob con su familia en el sitio que le asignaron, ellos comenzaron a multiplicarse, pero de una gran manera. Y a su vez vinieron las aflicciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel eran personas robustas, fuertes, no igual que los egipcios. Entonces querían sacar tajada a los egipcios. En Éxodo 1 vemos, nos dice, aflicción de los israelitas en Egipto. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo de guerra, ellos también puedan a nosotros enemigos peleen contra nosotros. Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. E incluso los mandaba ellos a que lo maten, ¿no? En el 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que lo molesten con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramés. O sea, siempre le daban trabajo fuerte a los egipcios, al pueblo de Israel. Posterior a eso, ¿no? O sea, prácticamente ellos vivían en incertidumbre, ¿no? Por el acoso constante que tenían de los egipcios. Y en el capítulo 2 vemos el nacimiento de Moisés. Nacimiento de Moisés.
Versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla. Bueno, y eso es lo que nosotros conocemos, hermano, ¿no? Que lo pusieron en una arquilla, flotó por el río, vino una egipta y lo tomó. Entonces él fue educado de acuerdo a las costumbres de Egipto y él fue creciendo. Pero sucedió un acontecimiento ahí que él, como veía a Moisés, como veía que a su hermano lo azotaban, lo trataban mal, él lo defendió y mató a un egipto. Producto de eso, el faraón se enteró y lo quería matar a Moisés. Y Moisés, debido a esa situación, él huye. ¿Dónde huye? Al lado oeste, o sea, sí, al occidente de Egipto. Y fue a encontrar, se sentó en un pozo. Él vio que había unas personas ahí que querían abusar de unas mujeres y él la defendió. En señal de eso, pues una de ellas fueron inmediatamente del papá y le dijo: papá, acá hay un señor que nos defendió. Y el papá le dijo: no, tráigalo, invítelo. ¿Y quién era? Moisés. Entonces ahí él conoce a su suegro y conoce a la mujer de él. Y él, como pastoreaba, le cayó bien. Entonces le sintió confianza el suegro y lo mandó a pastorear a Moisés. El 3:1, el llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es ahí cuando se le presenta y hace el llamamiento de Jehová a Moisés. En el 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa de la zarza no se quema. O sea, le llamó bastante la atención porque no se consumía, ¿no? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó a Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he decidido librarlo de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo y diferentes personas y tribus que ocupaban en ese entonces Canaán, ¿no? Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido adelante de mí, y también he visto la opresión con los egipcios, cómo los oprimen. Ven pues tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y le dijo: ¿quién soy yo para que vayas a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como que se menospreció, ¿no? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado.
cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios sobre este monte. Entonces ahí vino, ¿no? Vino una conversación muy profunda con él y él terminó aceptando. Entonces, en el versículo 5 vemos que Moisés y Aarón van hasta el faraón. O sea, antes de que vaya, pues él se encontró con Aarón en el monte para ir, porque esas eran las órdenes. Se unieron los dos y se fueron a Egipto. Y eso lo vemos en el capítulo 5. Moisés y Aarón ante el faraón. Después que Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestra tierra. Entonces comenzaron, o sea, no creía. El faraón no creía, ¿no? ¿Quién es Jehová? De repente tenía referencia nomás, ¿no? Pero también hay que destacar lo siguiente, hermano, que en el tiempo de José había un faraón. Ese faraón murió y después entró a gobernar otro faraón que no ponía a José ni conocía al pueblo de Israel. Por eso que él actuaba de esta manera. Entonces, en el versículo 6, Jehová nuevamente habla con Moisés y le dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir, y con mano fuerte lo echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mí nombre Jehová no me dio a conocer a ellos. O sea, ellos no lo conocieron como Jehová. Lo menciona aquí, ¿no? Dice: no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos en darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me ha acordado de mi pacto. O sea, es tan fuerte el compromiso que tenía Jehová con el pueblo de Israel, que no le importó quién estaba al frente. No le importó. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, hermano? ¿Qué hay que destacar? Primeramente, pues, el faraón no conocía al pueblo de Israel. Segundo, que él no creía en Jehová. Tercero, que tenía que Jehová le iba a endurecer el corazón al faraón, porque a la buena no iba a dejar sacar al pueblo de Israel. Ya, hermano, entonces, como le mencionaba, ¿no? O sea, Jehová quería que el faraón sepa quién era Jehová, con la única finalidad de que conozca el poder que tenía, porque ellos no creían, a pesar que había comentarios de quién era Jehová, pero no habían visto en acción. Entonces, mediante la presencia de él, iba a dar cumplimiento a su poder. Entonces le endureció el corazón al faraón, y él le dijo, y lo constituyó
a Moisés y a Aarón. Primeramente a Moisés, como lo dice en el capítulo 7. Si ustedes me acompañan, hermano. En el capítulo 7, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. A él prácticamente le estaba dando toda la potestad, que era por encima del faraón. Tú serás Dios del faraón. Pero obviamente que el faraón no lo iba a aceptar, porque ellos se querían lo máximo, ¿no? Y en el 2 dice: tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará al faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Miren, hermano, ahí está clarito. O sea, tenía que cumplirse, tenía que darse para que ellos vean el poder de Jehová. Es por eso que de ahí, por el no creer, comienza Jehová a ponerle las plagas. La plaga de rana, la plaga en el ganado, la plaga de la langosta. Anuncia la muerte de los primogénitos, o sea, le quita un hijo a él. Entonces todas esas cosas hizo de que el faraón vaya creyendo que estaba al frente bajo más poderoso que él, y él tenía que ceder, y efectivamente él cedió, pero como quien dice, sin querer soltó al pueblo de Israel y salió ellos, ¿no? Y aquí en el capítulo 14 indica: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Hermano, eso ya lo conocemos porque lo hemos visto en películas y también hemos leído un poquito la Biblia, y solamente voy a mencionar los títulos, ¿no? Los israelitas cruzan el Mar Rojo, y eso se fue y se dio. Después de que salieron, hubo un cántico de Moisés y María en señal de agradecimiento. Después ellos, como iban avanzando, no tenían que comer, y Dios les dio el maná. Después ellos tenían sed, y le dijo a Moisés: toque esa roca para que salga agua, y salió agua. Mire, todo eso estaba viendo el pueblo de Israel, y todo lo que ellos pedían le daban. Después ellos pasan por Sinaí, y debido a que hay un pequeño conflicto ahí, un desacuerdo, porque se sentían ellos incómodos, porque como estaban en Egipto tenían de todo, acá no, comenzaron a haber situaciones de conflicto entre ellos. Entonces Jehová les dicta los 10 mandamientos en el capítulo 20, que es muy conocido por nosotros, que ya lo hemos visto, y dice así, ¿no? Los 10 mandamientos, y habló Dios. Siempre Dios hablaba a Moisés, y Moisés al pueblo. Y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le da los 10 mandamientos, que nosotros los conocemos. Posterior a eso le dan otras leyes, o sea, la comunicación Jehová, Moisés y con el pueblo era constante, hermano, constante. Hablemos, qué sé yo, todos los días. Después le dictó las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre la restitución. No admitirá falso rumor. Moisés se reúne con los ancianos en el monte de Sinaí.
tienen que hacer la ofrenda para el tabernáculo. ¿Cómo tiene que ser el tabernáculo? Tiene que hacer el altar de bronce en el tabernáculo, la vestidura de los sacerdotes, la consagración de Aarón y de sus hijos, el altar del incienso. Entonces ahí comienza, hermano, a dictarle un poco de estatutos, de leyes, de reglamentos, para que el pueblo de Israel se someta a ellos y que no caigan en el pecado. Pero igual hay muchas personas del pueblo de Israel que tenían endurecido el corazón. ¿Pero por qué tenía endurecido el corazón? Porque ellos vivieron en Egipto alrededor de 400 años. Porque José habla en sus... Luego ha entrado al Levítico y sigue dictando leyes. Habla sobre los holocaustos, sobre las ofrendas de paz, ofrenda por el pecado, la ley de sacrificio, la consagración, nuevamente la consagración de Aarón y sus hijos, los animales limpios e inmundos. Le determina una ley donde indica qué es lo que ellos deben comer, ¿no? Aquí le voy a leer los dos versículos, ¿no? Animales limpios e inmundos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole: habla a los hijos de Israel y dile: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y ahí le explicó, ¿no? Le explicó los animales que tenían que comer. Después viene la purificación de la mujer después del parto, leyes acerca de la lepra, las impurezas físicas, el día de la expiación, y comenzó a decirle leyes tras leyes, ¿no? Que realmente pues eso permitía que los israelitas no caigan en el pecado, porque las leyes fueron creadas justamente para eso, para que el pueblo de Israel se sujete y no cometan infracción y no hagan la voluntad de ellos, sino se sujetan a la ley. Incluso aquí en el 20 dice pena por actos inmorales. En el 21 dice santidad a los sacerdotes, santidad de las ofrendas, la fiesta solemne. Y así, el Levítico prácticamente son todas las disposiciones que Jehová le menciona a Moisés y Moisés al pueblo, para que ellos se sujeten, ¿no? Luego nos vamos a Número, donde, ¿por qué entra aquí Número? Porque como ellos iban, vamos a decir entre comillas, invadiendo, caminando a otros pueblos, se iban a enfrentar a otros pueblos, entonces tenían que armar sus ejércitos. Y en Número prácticamente se determina eso, y eso lo hace por medio de un censo. Entonces, Número capítulo 1 dice lo siguiente: censo de Israel en el monte de Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida. Mire, 2 años recién iban ellos. Le digo lo siguiente: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. O sea, le especifica quiénes nomás deben entrar en el censo. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, lo contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de casa de sus padres.
y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Entonces comenzó a mencionar cada una de las tribus y el número, ¿no es cierto?, mediante el censo. Para no seguir tan largo esto, hermano, de acuerdo a lo que yo he leído, yo le hice un promedio, porque hay tribus que tenían 65, hay otros que tenían 45, 55. Yo más o menos le establecí un promedio. Si nosotros multiplicamos 50 por 12, nos dan 600.000 hombres de 20 años para arriba. Es bastante, fuera de los niños y fuera de los ancianos. O sea, mire cómo se multiplicó el pueblo de Israel. De 60 que entraron en Egipto, salieron como 800.000 y pico. Puede ser menos, un poquito más, pero para decir algo, o sea, seguro 600.000, más los niños y los ancianos. Estamos hablando de 19 hacia abajo, porque los de 20 se iban a ir a la guerra. Estaban capacitados para enfrentar. O sea, eran numerosos pueblos. Estamos hablando de 800.000. Imagínense a Aarón y Moisés controlar ese pueblo. Es muy difícil. Es por eso que Jehová le dictó normas, estatutos, leyes, para que ellos se puedan regir. Entonces, mediante ese censo se determinó cómo era el ejército. Y el pueblo que iba pisando, la gente se admiraba, y los males cedían, ¿no? También a ellos les dieron deberes a los levitas, porque ellos tenían que encargarse exclusivamente de administrar el tabernáculo. Aquí hay una parte importante, el voto de nazareo, ¿no? Ya sabemos que un nazareo es aquella persona que es destinada exclusivamente a predicar la palabra, o sea, nada de vino, nada de alcohol, exclusivamente para predicar la palabra. Y ahí vinieron también otras normas dentro de número. Ahí, por ejemplo, hay la celebración de la Pascua, e incluso hicieron confeccionar una trompeta de plata para que en el momento que salgan a la guerra ellos tocaran y anunciaran de que ellos estaban en guerra. En el 3, hermano, aquí es un dato muy importante, ¿no? Dice misión de los 12 espías. Y vamos a leer una partecita para entrar un poquito. Y Jehová habló a Moisés diciéndole: envía tus hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, porque ya estaban cerca, la cual yo doy a los hijos de Israel, a cada tribu de sus padres, y enviaréis un varón por cada príncipe entre ellos. O sea, en cada tribu tenía que mencionar un representante, y eso tenían que ir a ver la tierra que iban a conquistar. Y efectivamente ellos fueron. Dentro de los 12 estaba Aarón y estaba Caleb, que eran de la tribu de Israel. Fueron a esas tierras, pero ellos se admiraron porque vieron ciudades sumamente grandes, amuralladas, vieron gigantes, personas robustas, ¿ya? Pero como ellos todavía no creían, eran incrédulos. Entre los 12 estaba Josué y Caleb. Ellos sí creían, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos vinieron acá al pueblo e informaron mal, y con esa información al pueblo lo puso temeroso. Entonces Jehová se llenó de ira y prácticamente los mató a los 10, y quedaron los 2, y toma la decisión de hacerlo vagar al pueblo de Israel por 40 años, ¿sí? 40 años, y prácticamente los 10 que informaron mal al pueblo no entró a la tierra, sino los descendientes de ellos.
precisamente por eso, porque informaron mal. A pesar de que Jehová siempre le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a defender. Sin embargo, ellos dejaron en su lado e informaron mal al pueblo. Entonces esa es la conclusión de aquí, ¿no? Que solamente de los 12 quedaron 2, Josué y Caleb, que prácticamente era el auxiliar de Moisés, Josué. En el 14 dice, los israelitas se rebelan contra Jehová. Eso es lo que le mencioné, ¿no? A Deuteronomio, que prácticamente es un recuerdo que Moisés le hace sobre la promesa que le hizo Jehová, ¿no? En el capítulo 1:1 dice, ¿no? Moisés recuerda a Israel la promesa de Jehová en Horeb. Entonces repitió lo mismo. Era necesario, hermano, porque ellos en su afán, en su desesperación, en estar en otra tierra, ellos se sentían incómodos. Y nuevamente Moisés le repetía la promesa, le repetía. Y nuevamente pues ellos ponían atención a Moisés y le recordaba esa ley, ¿no? Y prácticamente Deuteronomio es una ratificación de las leyes que se hablaron anteriormente. Y iban pasando situaciones de guerra, y ellos iban avanzando. De todas maneras, como Jehová estaba con ellos, él lo iba respaldando, y ellos, a pesar que tuvieron derrotas, nuevamente se levantaron y siguieron avanzando, ¿no? Entonces llegamos al libro de Josué, y en el capítulo 1, versículo 9 dice, preparativo para la conquista. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, o sea, el río, tú y este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, o sea, todo lo que es Palestina. Miren, hermano, los límites prácticamente de Egipto hacia arriba el río Éufrates, todo eso. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como tuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Es lo que nosotros siempre mencionamos, hermano. Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esas son las disposiciones que le dio Jehová a Josué. Y él continuó. Ahí Josué envía espía a Jericó, que eso ya lo sabemos, lo hemos visto. Pasó al Jordán. Ahí hizo una especie de una pirámide, hablemos así, donde con 12 piedras la tomó del Jordán y la dejó ahí como constancia de que ellos habían pasado. Ahí tomaron Jericó y comenzó a la conquista de la tierra de Canaán, ¿no? Y tenemos en el 24 el discurso de despedida de Josué. Dice así, ¿no? Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, o sea, ya estando en Canaán, porque Siquén es más o menos
abajo de Jerusalén. Reunió José a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron adelante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y de Acor, servían a dioses extraños. O sea, ellos trajeron esa costumbre de Harán, de Ur, trajeron esa costumbre. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, que actualmente estaba, y aumenté su descendencia, le di a Isaac, y Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Sier. Y efectivamente todo eso se dio, como ya vimos anteriormente. Jacob y Esaú fueron hijos de Isaac, para que lo que poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. O sea, le hizo un recuento, ¿no? Lo que anteriormente había pasado, que ellos fueron a Egipto, después salieron y reconquistaron prácticamente la tierra, ¿ya? Y hermano, en verdad que hay bastante que comentar, pero yo he considerado y he hecho este pequeño mapa. Este pequeño mapa para indicarles cómo Caleb y Josué repartieron la tierra al pueblo de Israel. Entonces aquí en la parte de abajo tenemos, o sea, ellos entraron en Jericó, ¿no? Aquí, por aquí entraron ellos, ¿no? Y fueron conquistando al norte, al sur, fueron conquistando. Y una vez conquistada toda la tierra, esto es Palestina, ¿no? Acá tenemos Egipto, acá tenemos el río Éufrates. Entonces todo esto le dio, que es Palestina. Entonces fue repartiendo de acuerdo a la tribu. Entonces aquí tenemos la tribu de Simeón, de Judá, tenemos la tribu de Dan, Benjamín, que es el otro hijo de Jacob, porque tuvo con Raquel, tuvo dos hijos, José y Benjamín. Tenemos la tribu de Efraín, de Manasés, que fue hijo de José. Tenemos a Aser, Zabulón, Nectalí, y en el otro lado se quedaron 2 tribus y medio, que fue Dan, Gad, Rubén. Y prácticamente así se repartió la tribu de Israel y ocuparon todos estos predios, ¿no? Todo esto ocuparon la tribu de Israel y quedaron y se establecieron. Así Josué cumplió de acuerdo al mandato que le determinó Jehová y quedó prácticamente posesionado ya la tribu de Israel. Esto, mi hermano, es lo que respecta pues al llamamiento específico que hicieron a los primeros patriarcas, en este caso Adán, Noé, Abraham, la descendencia. Después de Noé vinieron otro poco más, y dentro de él el papá que fue Taré. De ahí vino Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Vino José, que es prácticamente el que se enlaza con el pueblo de Egipto. De ahí vino Moisés, que prácticamente él sacó el pueblo por el desierto. Y después, por el hecho de que él no cumplió un cierto requisito, no pudo entrar Moisés a la tierra prometida, y le encargó a Josué y a Caleb. Y esos fueron los que ingresaron con el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que me permitió, hermano, darle a conocer. Espero que en verdad es un tema sumamente bien amplio. He tratado de hacerlo lo breve posible para que ustedes me entiendan y de esa manera poder transmitir
mi modesto conocimiento de lo que he leído hacia ustedes. Entonces, en su momento, pues ustedes revisarán y ampliarán más el asunto, ¿no? Entonces, estando establecida ya las 12 tribus de Israel, de ahí vienen los otros, que vienen prácticamente los profetas, que eso lo vamos a dar a conocer a futuro. Entonces, hermano, está en consideración mi exposición que he hecho y espero que haya sido de su agrado. Si no sin antes, pues agradecerle a nuestro Padre por este día que me ha permitido pues transmitirle esta enseñanza que está en la Sagrada Escritura. Muchas gracias, hermano, y que Dios me lo bendiga.